Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. En Londres, las autoridades investigan las causas del incendio de una planta eléctrica que dejó sin electricidad a uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Las autoridades dijeron que Heathrow funcionaría al 100% este sábado, pero que el caos podría durar días. La paralización de este aeropuerto pone en evidencia la vulnerabilidad de las grandes infraestructuras aeroportuarias frente a emergencias técnicas y logísticas y sus repercusiones globales en el transporte de pasajeros y mercancías. Los analistas ya han calculado que las aseguradoras de viajes se enfrentan a una factura de decenas de millones de dólares, mientras que las compañías aéreas, que no serán responsables de las reclamaciones de indemnización, pero sí tendrán que alojar o desviar a los pasajeros, probablemente contabilizarán pérdidas más elevadas. Y por supuesto, nosotros vamos a hablar de esas repercusiones con mi colega en la Bolsa de Frankfurt, a quien saludo con mucho gusto hasta ahora, Ezequiel Daray. Ezequiel, cerrar uno de los aeropuertos más transitados del mundo, además de complicaciones a los pasajeros, pues provoca enormes pérdidas económicas. ¿Hay ya estimaciones de cuánto ascendería y sobre todo quién las va a asumir? Bueno, Juliana, hay que tener en cuenta, hay unas estimaciones previas que hablan de 26 millones de dólares por día, y tengamos en cuenta que por más que mañana se restablezcan las operaciones, no quiere decir que todo vuelva a la normalidad, porque la gran cantidad de vuelos que fueron desviados o que fueron retornados a su base están fuera de base, valga la redundancia, tanto las aeronaves como las tripulaciones, y por los propios convenios de descanso no pueden hacerlos volar inmediatamente al otro día. Además hay que tener en cuenta que es una gran importante arteria comercial, y prácticamente el 20% de las materias, de los productos que consume el Reino Unido ingresan por Heathrow, así que hay que ver cómo va a quedar afectadas las cadenas de suministro. Hoy cayó en la bolsa el grupo IAG, que es British Airways y la española, bueno, no sé, Iberia. Cayó casi un 5% porque más de la mitad de los vuelos que fueron cancelados corresponden justamente a British Airways. Bueno, Ezequiel, pero lo que es curioso es que esta importante infraestructura tiene bastantes críticas y es un aeropuerto que incluso se intenta expandir. ¿Cuál es el desafío y cómo están cambiando esas tendencias del tráfico aéreo ahora? Bueno, hay un gran debate sobre construir una tercera pista que después de todos los procesos podría llegar a estar operativa recién en el año 2040. Tengamos en cuenta que es el cuarto aeropuerto con más congestión en el mundo, y está cambiando la tendencia hacia operar aviones más pequeños, pero con la misma cantidad de pasajeros, es decir, más cantidad de aviones, con lo cual obviamente se va a necesitar más capacidad. Y Heathrow es un aeropuerto clave porque se encuentra en el medio, prácticamente en el punto nodal entre América, Asia y Europa, y permite la realización. Cada vez que tiene una ruta internacional que se abren muchos vuelos de cabotaje. Estos vuelos de cabotaje de unas 3 horas de duración aproximadamente son los vuelos más rentables que hay para las aerolíneas, con lo cual Heathrow tiene una gran importancia y tiene una gran competencia que es Schiphol en Ámsterdam, que tiene 7 pistas operativas. Ezequiel Daray, muchas gracias por estos análisis desde la Bolsa de Frankfurt y hasta una próxima oportunidad. Y lo dicho, las acciones de las aerolíneas estadounidenses y europeas cayeron este viernes tras ese cierre forzoso del aeropuerto de Heathrow. Pero si miramos las bolsas estadounidenses, estas subieron ligeramente en los últimos minutos de esta sesión tras una semana de turbulencias. Índices como el S&P 500 y el Dow Industrial rompen la mala racha de las últimas semanas y mostraron pequeñas ganancias esta semana tras el repunte breve causado por las proyecciones de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año, que no presentaron cambios. Sin embargo, las incertidumbres derivadas de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y de cara a los llamados aranceles retaliatorios del próximo mes se ciernen sobre los mercados. Nos vamos a Serbia porque más de 3.000 académicos del mundo firmaron una petición de apoyo a los estudiantes serbios tras el aparente ataque sónico del que fueron víctimas durante la multitudinaria protesta del pasado 15 de marzo.
En Serbia, estudiantes y ciudadanos piden la responsabilidad del gobierno frente a la muerte de más de una docena de personas en noviembre tras el derrumbe de un techo en la recién inaugurada estación de trenes de Novi Sad. Los manifestantes atribuyen la tragedia a la corrupción endémica del país. Esta es La Joya de Belgrado, su nueva estación central de tren inaugurada en 2023 y es el punto de partida del primer tramo de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad. El primer tramo, de Belgrado a Novi Sad, se inauguró en 2022. Un segundo tramo hasta la ciudad de Subotica, en la frontera con Hungría, debía inaugurarse a finales de 2024. Es un proyecto emblemático para China y forma parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta, que implica construir infraestructuras en todo el mundo. Pekín ha construido hasta ahora casi 50.000 kilómetros de tren de alta velocidad en su propio país y quiere demostrar que puede hacerlo en Europa. Un muro de la estación, recientemente renovada, se derrumbó de repente. La responsabilidad del incidente es dudosa porque el encargo del proyecto lo realizó una constructora china, pero también participaron empresas locales. 15 personas murieron, entre ellas niños. Tras la conmoción llegaron los cuestionamientos. Ante la ausencia de respuestas, llegó la ira. Las protestas se han extendido tanto que el gobierno ha retrasado la inauguración del último tramo del tren de alta velocidad. Lo que iba a representar una victoria política es ahora un lastre. Estamos ahora en Hungría, donde siguen trabajando en su tramo de esa línea ferroviaria de alta velocidad que viene de Belgrado. Y aquí pesa igual o incluso más el vínculo que supone la inversión china para Serbia. El mensaje de esta valla publicitaria es obvio. Hungría está en ascenso, al menos así lo cree el gobierno, pero en realidad la economía del país atraviesa dificultades y Budapest está tan enfrentada a Bruselas que los fondos de la Unión Europea han disminuido. Eso la hace más dependiente de otras fuentes de inversión. El año pasado, Budapest obtuvo discretamente un préstamo de 1.000 millones de euros de China, el mayor crédito exterior de la historia de Hungría. Ni siquiera desde Budapest, la capital, tienen claro qué van a conseguir con este gigantesco proyecto ferroviario. La mayoría de los medios de comunicación nacionales no confrontan costes y beneficios. Por eso, nos reunimos con una periodista independiente. Confiamos en expertos en relaciones chinas, por ejemplo, expertos en economía, periodistas que intentan calcular la tasa de retorno de la inversión. Lo que sabemos es que, según los cálculos más optimistas, la amortización de la inversión puede esperarse en unos 130 años. Mientras tanto, China profundiza su rol en Hungría. Hace poco, los ferrocarriles de Kazajistán y una constructora china anunciaron la construcción de una nueva terminal en un puerto del Danubio. Y nos despedimos hablando de movilidad porque después de la pandemia, las patinetas eléctricas tuvieron un aumento en sus ventas del 148% en Colombia, con ventas anuales de alrededor de 36.000 patinetas por año. La mayoría son de fabricación china y eran percibidas en un principio como un juguete por el público hasta que descubrieron que podía ser una solución para la movilidad. La nueva rutina de Jennifer incluye rodilleras, guantes y un casco de moto. El uso cotidiano de la patineta eléctrica la ayudó a reducir el tiempo que tarda en ir a la oficina. Me hace muy feliz, ¿sabes? Me hace muy feliz saber que puedo rodar con tranquilidad en medio del tráfico, que incluso yendo con los carros me gasto 20 minutos a la oficina y 20 minutos de regreso. Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo. Las patinetas pueden utilizar vías que se pensaron para bicicletas, pero hay más desafíos. Yo creo que lo más complejo a veces es el agua, ¿sabes? Porque pues estamos en una ciudad que cambia mucho de clima. Podemos decir que estamos en verano, pero igual llueve. Entonces, a veces pues no es tan chévere irse mojando. Igual puede ocurrir en una bicicleta o en una moto, pero es más un tema de qué tanta agua soporta un vehículo eléctrico. No es tan fácil. Debes protegerlo y debes evitar en lo posible estar en lluvias torrenciales, meterte en charcos, por ejemplo. Puede afectar demasiado al vehículo.
En los últimos años, las ventas de patinetas eléctricas están en crecimiento. La mayoría de los modelos que se consiguen en el mercado nacional son de fabricación china y la diversidad de productos es tal que se consiguen desde los 300 hasta los 7.000 euros. Siempre le digo a la gente, le dije, usted va a coger su patineta no para el pico y placa, sino lo va a volver su vehículo diario. La gente no cree. Cuando vienen al primer mantenimiento, a los 2 meses o a los 3 meses, dependiendo del uso, la gente me dice, usted tenía razón. Los primeros modelos que llegaron al país eran similares a los que se consiguen en otros lugares como patinetas de alquiler, pero ahora son más sofisticadas. Tal vez la mayor evolución, pasar de un vehículo que funcionaba, bien, ¿cierto? Funcionaba, pero que con el tiempo se degeneraba muy rápido o podría incluso llegar a generar accidentes, a pasar a un vehículo que es más cómodo, más seguro y que le permite a usted transportarse en su día a día con unas ventajas enormes sobre cualquier otro tipo de vehículo que exista a la fecha. Con el auge de las patinetas surgió la necesidad de servicios de mantenimiento para reparar los daños que sufren en las calles de Bogotá. Acá tratamos de hacerle un trabajo como de concientización y decirle es un vehículo, no es un juguete. Las llantas se pueden cambiar, las pastillas de freno pues son un repuesto, ¿cierto? Hay que hacer mantenimientos, se lubrican ejes, basculantes, canastillas de dirección. El bajo costo de mantenimiento y de la electricidad que consumen la convierten en uno de los vehículos más eficientes que circulan en Bogotá. Va a ser más un tema de cómo los usuarios aprenden a ser un poco más conscientes de su uso, a protegerse entre todos en la vía, pero definitivamente está para quedarse. Se calcula que el mercado global de las patinetas eléctricas superará los 5.400 millones de dólares para el 2028 y que donde más crecerá la demanda será en Sudamérica y África. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. Gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.